presente su familia. Dios le ha dado un ministerio muy bonito. Dios le ha dado un ministerio muy bonito. El hermano está enseñando a personas en diferentes partes de la República y aún en el extranjero, ¿verdad? Está dando clases a personas ya en el extranjero. Su ministerio se ha ampliado de una manera muy hermosa y ahorita vamos a escuchar la enseñanza que Dios le ha puesto a compartir. Y más adelante vamos a tener, con la ayuda de Dios, estudios los sábados, los viernes a las 6 de la tarde. Ahorita van a escuchar el tema que el hermano va a compartir. Hay cosas que yo conozco, algunas cosas que ha compartido el hermano, algunas ya las hemos escuchado aquí, pero ya platicando con el hermano, hay cosas que, algunas cosas yo he escuchado, pero no las había practicado o no las tenía bien entendidas, y el hermano empezó a platicar, ¿verdad?, lo que Dios le ha enseñado en esta área, en este tema, y se me hizo muy interesante. Entonces es algo muy bueno que vamos a aprender con el hermano. Y la persona que está a tu lado, no te duermas, no te vayas con tu mente para otro lado, concéntrate. El hermano tiene algo muy bonito que tenemos que aprender. El ministerio de Jesucristo, dice la Biblia que Jesucristo oraba, salvaba a las personas, sanaba a las personas, enseñaba a las personas y también liberaba a las personas. Un ministerio que es de liberación, algo muy importante que tenemos que aprender. Así que vamos a pasar a nuestro hermano Víctor. Pásale, que el Señor lo guarde y lo bendiga. Y gloria a Dios, es un aplauso por Cristo presente. Buenos días, hermanos, bendiciones. Bien, hermanos, pues es un gusto estar aquí en esta congregación, en esta iglesia. Ya hace años estuvimos aquí y pues gloria a Dios que nos ha traído de nuevo aquí a este lugar. Un agradecimiento muy especial a los pastores en esta congregación, al pastor David y a la pastora Soraya. Pues efectivamente ahorita les traigo un tema para la prédica del día de hoy, pero también vamos a ver un poco de introducción a lo que es la liberación, digamos un pequeño panorama. Y pues estoy bien agradecido con Dios, con la vida de mi esposa, la pastora Mari Huertas, también me acompaña, también aquí nuestro hijo Samuel. Y yo soy el pastor Víctor Ríos. Actualmente, pues lo que sabemos, pues ya llevamos cerca de 25 años de que conocimos del Señor, más bien que estar sirviendo al Señor. Entonces, de guerra espiritual, conocíamos nada más lo que es guerra espiritual, liberación, mucho de ello, pero Dios nos ha dado ahora una enseñanza de parte de Él para ordenar lo que ya sabíamos. Es algo muy especial. Actualmente estamos trabajando para un ministerio a nivel internacional, se llama Cristo Libera Internacional. Estoy yo actualmente como ministro de este ministerio. Su fundador, Jesucristo mismo, como lo hemos escuchado, liberaciones, los mismos demonios están enojados con este ministerio, bastante. Tenemos un director general a nivel internacional, que es el que fue movido por Jesucristo para poder dar a las naciones esta enseñanza. El pastor Roger Muñoz, quien yo creo que en todas sus publicaciones que él tiene, pues realmente manda un saludo a todas las iglesias, y muy especial a las iglesias que realmente dan apertura a lo que es la liberación, porque es muy atacado este ministerio, y no solamente este ministerio de Cristo Libera Internacional, sino
todos los ministerios que se dedican a liberación muchas veces son ignorados. Entonces aquí es bien importante que nosotros abramos nuestro corazón a la palabra. Como ya les dijo el pastor David, vamos a tener la enseñanza los viernes a las 6 de la tarde. Y es para todos. Yo les recomiendo que incluso involucren a los niños. La palabra de Dios no dice que está limitada nada más para los adultos. La salvación no nada más es para los adultos y para los que crean, más que para los que crean y se conviertan, no es para todos. Ojalá que todos creyeran. Pero las iglesias no están creciendo porque no hay un avivamiento, y ese avivamiento va desde la misma persona. No es de que, si el otro hace, entonces sí yo hago. Tiene que empezar de uno mismo, que estemos realmente dispuestos a servirle al Señor de señores. Hay mucha oposición. Nosotros la conocemos como síntomas de opresiones demoníacas. Y no son las personas, pero muchas veces terminamos atacándonos entre nosotros mismos. Está bien que nos ataquen los del mundo porque no conocen. Pero dentro de las mismas iglesias nos están atacando. Gracias. Dentro de las mismas iglesias, los mismos hermanos, los mismos pastores, hay contiendas entre ellos mismos. Entre ellos mismos hay contiendas, que porque si son de tal denominación o no, ¿sí? De tal o cual denominación. Por eso Cristo Libera Internacional, nosotros no nos metemos con doctrinas, con denominaciones, con religiones, con religiosidad. Ya basta que el pueblo de Dios esté contaminado, y contaminado muchas veces con doctrinas de demonios, con enseñanzas que hemos permitido. No calculan ni siquiera el alcance de nuestra boca cuando emitimos palabras de maldición, ataduras. En cada una de las enseñanzas vamos a ver poco a poco cómo nosotros cometemos muchos errores. Y se los digo porque la pastora Mari y yo hemos cometido muchos errores. ¿Por qué creen que la palabra de Dios nos enseña que debemos de buscarlo? Y en todos los aspectos, no nada más para pedirle al Señor que esto buscaré, que en la casa de Dios esté todos los días, pero si estamos aquí es para actuar. Muchos pastores están solos, no hay quien ore por ellos. Se necesitan escuderos, porque esto es una guerra. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Muchos pastores están desprotegidos. Hay mucha disposición de los pastores para llevar el evangelio, pero no tienen quien los resguarde. Hay ángeles, sí, y son suficientes los ángeles, sí, pero lo terrenal es reflejo de lo espiritual, y no hay intercesores en las iglesias. Muchas veces llegamos y no hay quien ore por los pastores. Y encontramos iglesias enfermas. Y enfermas a un grado que vemos que es natural, ya de edad. Es natural, ya lo ven tan común que no se dan cuenta que estamos siendo atacados día tras día y noche tras noche. No me dejarán mentir aquí, nada más que no lo han identificado. ¿Quién de aquí ha tenido alguna vez pesadillas? Pues esa es una realidad espiritual.
Y dice, no, es una pesadilla, ya pasó y lo dan por olvidado. No, incluso es una puerta de entrada demoníacas a nuestra vida. Y muchos no se han dado cuenta. Terrible. Porque entonces, ¿cómo vamos a poder realmente amar al prójimo? Tenemos que amarlo y no terminamos luchando contra el prójimo. Porque me hizo hasta una mala cara, llegué a la iglesia, no me saludó. Hasta de cosas sencillitas. Y muchos terminan yéndose de la iglesia, de la congregación, por esos aspectos. ¿Por qué? Porque siendo tan nuevos, se les desprecia y se van y se retiran. Así de sencillo. ¿Y cuántos de ustedes no han sentido un rechazo? Y ya tienen ganas de desertar y aventar la toalla, como dicen en el mundo. Como dicen los boxeadores, pues esta es una lucha. Pero entonces, ¿cómo quieren que alguien nuevo, un recién convertido, llegue a la madurez si no lo cuidamos? Con nuestras actitudes terminamos corriendo. Y no que se lo digamos directamente. ¿Sí? ¿Han oído que hay indirectas? Pues una indirecta es hasta un mal gesto para la persona. No dice la palabra de Dios que no hagamos acepción de personas. Por eso en este ministerio estamos buscando gente que quiera prepararse como guerreros. No es nada más decir y ya aprendí ya, pero aplícalo. Aplícalo en tu vida. Por eso para esta enseñanza les pedimos que traigan Biblia, su cuaderno o libreta y una pluma, porque todas esas armas se les van a dar. Todo con calma, sí, porque a veces dicen, ¿qué vamos a aprender? Sí, ¿qué vamos a aprender? Liberación, autoliberación, y los que deseen continuar, podemos continuar con la guerra espiritual, que no es lo mismo, es continuidad de la liberación. Pero muchas veces no lo comprendemos, porque no nos hemos adentrado a tratar de escudriñar las escrituras. Entonces es bien importante que ustedes realmente tengan donde anotar, que todo esto les sirva para ayudar a más hermanos en Cristo y que la iglesia crezca. ¿Cuántas veces una iglesia y se sienten contentos y ya llegó mucha gente, muchos que han sido agregados para ser salvos y de repente, ¡pum!, truena todo? Como si fuera una explosión, de repente un día llega, hay división de iglesia, se va. Son síntomas de opresiones demoníacas. Y entre los temas que vamos a ver son síntomas de opresiones demoníacas. Vamos a ver palabra de Dios donde nos respalda para hacer liberaciones, porque hay quienes dicen, no, nada más fue para los apóstoles. Sí, pero la palabra de Dios nos invita a que todo aquel que crea en su nombre echará fuera demonios. El que crea, no dice, y mis apóstoles nada más, los 12 van a tener que expulsar demonios y los demás no. Ellos se les dio una orden, ¿sí?, de ir y hacer discípulos. ¿Y qué le iban a enseñar a los discípulos? Lo mismo que Jesús, lo mismo que Él les enseñó. ¿Y para quién? Para todos, pastores, líderes, hermanos, ovejitas. Es para todos. El ministerio de liberación es para todos. No nada más es para unos, es para el que cree. ¿Y en quién creer? En Jesús, porque Él es el que hace las liberaciones, no uno. Uno es un instrumento.
un medio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos conocimiento? ¿Sí se fijan? Bien, el día de hoy traigo un tema muy sencillo que nos va a servir también de introducción y a la vez de prédica para el día de hoy. Y el tema es: Iglesia, vuelve a tu primer amor. Vamos a Oseas 4:6. Búsquenlo ahí, por favor. Oseas 4:6. Por ahí le estuve platicando un poquito al pastor David, adelantándole algunas cosas. Pastor David, son mucho más extensos. Dios tiene preparado algo enorme para su iglesia. Gloria a Dios. Pero es cuestión que se disponga. Por eso yo estoy bien agradecido con Dios que haya abierto el corazón para que esta congregación se disponga, para que esta congregación haya permitido realmente que se lleven a cabo estas conferencias de liberación. Por eso es que se les pide Biblia, sí, libreta y pluma. Entonces, muchas gracias a los dos, a los pastores, al pastor David, a la pastora Soraya, que hayan dispuesto su corazón, porque estas enseñanzas, las conferencias son para todos, para sus líderes, para los hermanos que están aquí. Bien, en Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí se fijan, hermanos? Tremendo para este conocimiento que tenemos actualmente. A veces no analizamos lo que estamos leyendo. Nos falta conocimiento, pero está al alcance. Entonces, bien importante esto. Bueno, vamos a orar. Pónganse todos de pie. Todos de pie. Y cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar. Oh bendito Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Abba Padre, estamos aquí delante de ti en tu presencia. Oh Señor, te pido, te ruego que yo siga siendo instrumento tuyo para que en esta, Señor, en esta prédica, Señor, seas tú hablando con palabras en mi boca. Te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, de Jesús Hamashiach, nuestro Salvador, quien es el que nos da la autoridad, oh Padre. En Él ha sido puesta toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y así lo creemos porque Él fue el que venció a Satanás y a los demonios en esa cruz de madero. Él se hizo maldición por todos y cada uno de nosotros. Así que así lo creemos. Y sabemos que Jesucristo no está muerto, está sentado a la derecha del Padre. Y sabemos que desde ahí gobierna. Él es mi Rey, Él es nuestro Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Abba Padre. Te pido y te ruego que seas tú operando en cada uno de los hermanos aquí presentes, y por la autoridad que me has dado, anulo, cancelo, paralizo, ato todo espíritu que se oponga a tu voluntad en este lugar, todo espíritu de bloqueo, todo espíritu de influencia, todo espíritu que actúe sobre la mente de los hermanos, en la vista, en los oídos espirituales, lo ato, lo mando al fondo del abismo. Ellos ya no tienen por qué intervenir, ellos ya no tienen parte ni suerte. Así que se van al fondo del abismo, en cárceles de oscuridad, con cerrojos, con cadenas
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que fuera, 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 en el nombre de Jesús en Nazaret, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Gloria a Dios. Nos disponemos entonces. Iglesia vuelve al primer amor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el primer amor? Cuando recién se convirtieron, empezaron a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo aquel que es convertido es transformado. Antes de eso yo lloraba, pero pues mucha tristeza en mi vida, y Dios forjó un testimonio en mi vida y terminé yo cambiando ese llanto por otro llanto, pero muy distinto, de alegría, de gozo, que me reconfortaba. Entonces, iglesia, vuelve a tu primer amor. ¿Qué pasa? Pues es que se pierde, esa es la causa, y ya lo leímos aquí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, se estanca. Las bendiciones se estancan. Hay que destruir esos reinos demoníacos. Y dice, como tú rechazaste el conocimiento, lo que les decía, hemos ido a muchas congregaciones, ofrecemos las conferencias, estas son completamente gratuitas. Ni siquiera nos vamos a pedir ofrenda. No la necesitamos porque el Señor nos sostiene, a mi familia la sostiene el Señor, y Él es quien ha proveído todo lo provee en mi hogar, en mi familia. Gloria a Dios. Y por eso estamos aquí, contentos de poder enseñar. No venimos a desfalcar a las iglesias, por así decirlo. La iglesia tiene que colaborar para su misma iglesia. Y cuando crezca, pues a lo mejor apoyar a otras iglesias. Pero en lo individual nosotros somos los que debemos de pedir esa provisión al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Abba Padre, al Creador de los cielos y de la tierra. Pero fíjense, todavía continúa y dice, y tú, como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por eso hay que seguir adelante, hermanos. En una congregación nos dicen, es que nosotros no nos metemos con ese tema. Terrible, ¿no, hermano? Pero ¿cómo? Si tenemos lucha contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, que ya se dieron por vencidos. Y todavía se quejan porque su congregación son de 3, 4. No, es que la gente no escucha. Pues hay que quebrantar todos esos reinos. Quitarle la legalidad a los de afuera, porque los de aquí ya le hemos cortado la legalidad a Satanás a través de la sangre preciosa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y todavía dice al final también, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué queremos para nuestros hijos? No, luego a veces decimos que son lo más importante y caemos en ese error porque lo importante es el matrimonio. Si está bien el matrimonio, los hijos están bien. Véanlo en los siervos de Dios, si un ministerio está mal, el matrimonio, los hijos están muy mal. Así se vuelvan rebeldes y el matrimonio está bien. Hay una lucha, pero entre los dos se unen por bien de la familia. Pero queremos lo mejor para nuestros hijos. Empecemos primero por buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén.
bajen las bendiciones, aprendan, dispónganse. Bien, en segundo lugar, sabemos que el inicio del conocimiento es lo importante y está en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Búsquenlo. Bien importante para nuestra vida. Proverbios 1:7. Fíjense tan hermoso todo esto, este conocimiento lo estamos llevando ya también a algunos alumnos que tenemos por ahí en América Latina, en Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Bolivia también. Gloria a Dios. Entonces, se está abriendo, la gente se está abriendo, tenemos alumnos que de repente nos dicen, ¿qué hago? En mi iglesia empecé a hablar de liberación y ya piensan que estoy loco. Pues si Jesucristo lo creía un loco y a nosotros ahora nos van a creer más locos. Y Él sufrió. ¿Cuántos ataques no tuvo de su propio pueblo? Bien, en Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está el inicio de la sabiduría, hay que tener temor de Dios, con temor y temblor, porque sabemos que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Pero cuánta gente en el mundo y aún en las mismas congregaciones no tienen temor de Dios. A lo que yo les decía en un principio, la misma iglesia se ataca entre sí misma con actitudes. ¿Sí se fijan? Tremendo. Es tremendo todo esto. Pero desafortunadamente así es. Tenemos que terminar con todo esto. Es una gran labor, por eso necesitamos multiplicarnos como guerreros del Altísimo. Otro punto, la iglesia está distraída. Vamos a Mateo 25, versículo del 1 al 13. Búsquenlo. Aquí la importancia de traer su Biblia. Siempre corroborando lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Corroborándolo en la Biblia. ¿Sí? Les repito, es Mateo 25, versículo del 1 al 13. Y bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Gloria a Dios. En Mateo 25, del 1 al 13, nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas,
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí se fijan cómo la iglesia ha estado distraída? No nos hemos estado alimentando con la palabra y nuestra alma está raquítica. Y no con esto les quiero decir que yo lo sé todo. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios nos habla que nos debemos edificar los unos a los otros. La cuestión es que si yo ya me especialicé en liberación, de eso conozco. Pero si yo vengo aquí a la iglesia a escuchar las prédicas en esta iglesia, es para también edificarme. Pero muchas veces no lo queremos reconocer y a veces nos atacamos. Vuelvo a insistir mucho en eso. Ay, yo puedo preparar una prédica igual que el predicador que está ahorita. Sí, pero lo haces. ¿Y realmente le sirves al Señor? Cuando yo en mis inicios, pues yo no me negué nunca a predicar. Y sí teníamos un hermano que así decía: es bien fácil, yo preparo la prédica y ya, pero nunca lo hizo. Y así pasaron años y nunca lo hizo. No dispuso su corazón a servirle al Señor. Por eso les digo, tremendo lo que estamos viendo en las iglesias. Hay que disponernos, pero todos. Sabemos que el Espíritu da como Él quiere, no nos comparemos. A unos los usa como maestros, otros como pastores, otros como profetas, a otros como evangelistas, etc. Y vamos así. Respetemos al cuerpo de Cristo. Respetemos sus miembros. Bien, otro punto, descuido de los hijos de Dios en este aspecto. Vamos primero a ver la cita, Lucas 7, 17, 11, del 11 al 19. Búsquenla por ahí. Descuido de los hijos de Dios. La iglesia está distraída, los hijos están descuidados. No están alertas, hay que estar alertas. Lucas 17 del 11 al 19 nos dice, ya lo tienen, Lucas 17 del 11 al 19, en el Nuevo Testamento. Por eso también hay que agarrar práctica, siempre, por eso son las conferencias, para que también ahí rápidamente, ahí les pedimos más participación, más activo. Ahorita porque me tengo que concentrar en unas cosas que realmente son un mensaje para la iglesia, pero en la enseñanza a mí nos gusta a la pastora y a mí mostrarles que ellos vean en su Biblia. A veces nos llegan hasta con la Biblia católica latinoamericana y ahí se dan cuenta de la verdad. ¿Cuántos mexicanos aquí tienen una Biblia católica latinoamericana en casa? Defienden su religión, pero ni siquiera conocen la palabra de Dios. Y cuando la empiezan a leer se dan cuenta que tienen un gran tesoro que han despreciado por mucho tiempo. Y a veces toda la vida. Bien, en Lucas 17 del 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como era incurable esa enfermedad de la lepra, pues hablaban de lejos. Sí, porque les tenían miedo, la gente les tenía miedo. No querían ni acercarse. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿A qué me refiero con esto? El descuido de los hijos es que no hay un agradecimiento hacia Dios. Y recuerden que todo lo que hace Dios aquí en la tierra es un reflejo de lo espiritual. ¿Cuántas veces no agradecen a sus hermanos? No agradecen el esfuerzo que están haciendo los pastores. ¿Quiénes oran por los pastores? Por eso les decía, encontramos iglesias que no tienen grupo de intercesión. Deben formar grupos de intercesión. Si ya lo tienen aquí en la iglesia, qué bueno. Pero debe de haber un grupo. Y debe de empezar por una que sea, o una familia. Para que los demás vean y sigan el ejemplo. Pues no de ustedes, pero sí de Jesús, porque ahí está en la Biblia. Todos les decimos que lo deben de corroborar con la Biblia. No que por si el hermano me dijo, o aquel hermano, o aquel pastor, no, aunque lo diga un pastor, aunque lo diga yo en esta prédica, corrobórenlo con la Biblia. Ahí no hay margen de error. Nosotros podemos equivocarnos hasta en una palabra, pero el Señor, nuestro Dios, Abba Padre, no se equivoca. Y Él cumple el propósito en nuestras vidas. Entonces hay que disponernos. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. La palabra de Dios nos dice: no hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. ¿Cuántas veces despreciamos al hermano? Ya les había comentado eso. Yo predico mejor que ese pastor que está ahí. Y eso que predicaron yo ya lo sabía, yo ya lo sé. Sí, pero ¿no sabes que el Señor está volviéndote a hablar y recordando? A lo mejor ni siquiera lo estás aplicando. Allí la importancia de escuchar la prédica y estar atento y no distraerse. ¿Cuántas veces nos ocupamos en otras cosas? Está hablando el pastor acá al frente y no falta quien esté platicando ahí de otras cosas, o ocupados en el celular, a menos que tengan ahí la Biblia, ahí mismo la Biblia,
Porque esa es la ventaja, que ahora lo pueden tener en la misma Biblia y gratuitamente, bueno, pues entre comillas gratuitamente porque están pagando su internet. Pero ahí está la Biblia. Hay muchas ventajas con bajar la Biblia ahí. Pero sí sirve para algunos hermanos para estarse distrayendo. A lo mejor están atendiendo sus negocios, etcétera. Mensajes de alguien que les propone algún trabajo o algo, no sé. Pero ya es un distractor. Procuren poner sus celulares en vibrador cuando estén en la iglesia. ¿Sí? Y darle la importancia de vida a Abba Padre. ¿Sí? Porque luego caemos en muchas cosas con todo esto. Miren, la burla, la murmuración, el hacer acepción a personas, la fama, el dinero. Durante una de las liberaciones hace tiempo, no tiene mucho, un mes, el mismo demonio hablaba sobre una congregación en la que se congregaba la hermana que estaba siendo liberada. Y le pregunté, con la autoridad que da Jesucristo, ¿qué hay en esa iglesia? Idolatría. Iglesia cristiana. Fama. Dinero. Tremendo. Y está tremendo porque mucho de eso es influencia de Satanás. El pastor, el apóstol, la fama. Tremendo para una congregación cuando idolatramos a los pastores. El que debe de estar ahí arriba es Jesucristo. Él es el que debe ser exaltado. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. No es el hombre. No nos dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso les digo, no me crean a mí, yo estoy aquí como ministro, estoy como instrumento. Pero yo me puedo equivocar, corrobórenlo con la Biblia. Miren, cuando Jesucristo murió en la cruz fue para romper legalidad a Satanás. Nos dice la palabra de Dios que el acta de los decretos fue clavada ahí junto a la cruz. Y el acta de los decretos, algunos lo escuchan y dicen, ¿qué será eso? El acta de los decretos no es otra cosa, de la más sencilla es una lista de nuestros pecados y de todo lo que permite una legalidad a Satanás y sus demonios para atacarnos. Ese es el acta de los decretos. Y si ustedes se fijan, lo terrenal es un reflejo de lo espiritual. ¿Qué sería aquí? Una denuncia penal. Si a mí me acusan de algo, me tengo que presentar ante las autoridades y tengo que pagar. ¿Sí? Con cárcel o con alguna fianza. Pero el pecado del hombre ya fue pagado del Calvario con la sangre preciosa de Cristo, con esa sangre santa. Amén, gloria a Dios. Que fue derramada ahí en la cruz. Porque nuestro Rey es santo. Así lo dice la palabra y así lo creo. Entonces, no permitamos que Satanás siga adquiriendo legalidad. ¿Por qué están las iglesias tan mal? Es que el hermano, no sé qué le pasa, está en esta situación y pues por más que oramos y sigue igual. Pero es que a veces los hermanos, no digo que todos, permitimos ciertas cosas como, como decir, es un pecadito, no pasa nada, una pequeña mentira, no pasa nada.
O a veces hablamos del hermano, no, pues es que nada más fue un comentario. Y luego hasta dicen, no, no estoy juzgando, yo nada más. Chismeando. Sí, se mete ahí el chisme, la murmuración. Todo es tremendo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Permitimos que Satanás adquiera legalidad. Él ya la perdió. Nada más es que aceptemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero ya lo hemos aceptado, sí, pero todavía por ahí podríamos guardar pecados ocultos. Y aunque los declaremos, aunque digamos, Señor, yo me arrepiento, yo ya me aparto del pecado, ¿qué creen? Que los demonios son unos irrespetuosos, malintencionados. Por eso la Biblia les llama espíritus malignos. No se van. No se van. Y la persona puede decir, no, pero eso lo dejamos para el endemoniado, para el que ya está enchamucado, para el que ya tiene una posesión demoníaca, no. Y todo eso se los estoy diciendo porque es revelación. En este ministerio hay mucha revelación de parte de Abba Padre. Mucha revelación. Vamos a Génesis 3, del 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta aquí hacemos una pausa. Satanás, llamado diablo o serpiente antigua, nada respetuoso, la palabra ya estaba dada. Que el hombre no debería de comer del árbol del bien y del mal. Pero fíjense cómo Satanás transgiversa la palabra. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo están aquí las maquinaciones de Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea que ella sí conocía la palabra, lo que había sido dado a Adán. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y nos dice aquí, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí empezó a tocar Satanás el ego del hombre, de la persona. ¿Sí? Algunos se preguntarán, ¿y qué es eso? Nosotros lo conocemos como síntomas de opresiones demoníacas. O sea que no necesariamente Satanás o los demonios estén dentro de uno, sino nos están oprimiendo, nos están atacando. Por eso hay que destruir todos esos reinos. Bien. Ahora, si ya estaban todos esos síntomas de inicio, pues la iglesia lo está repitiendo ahora, porque se está dejando engañar por cosas del mundo. La televisión, cosas en el internet, las amistades. ¿No dice la palabra de Dios que las malas amistades corrompen las buenas costumbres? Dice, pero ¿cómo lo va a dejar hablar si llevamos
años y años de amistad, sí, háblale, pero háblale de la palabra. Predícale, no que te hagas cómplice de sus inequidades, de sus pecados. Es que me invitaron a la fiesta y voy a ir a la fiesta. Sí, vas a ir a la fiesta, pero ahí hay vino, hay baile, hay conversaciones que corrompen. ¿Quién no se ha sentido incómodo? Que a veces quieren hacer hasta fiesta en la propia casa y cosas inmundas. ¿Quién no se ha sentido incómodo? ¿Quién no le ha redarguido en el corazón al Señor? Y se siente bien incómodo. ¿Y ahora qué hago? No dispongamos nuestro corazón para las cosas del mundo porque nos constituimos enemigos de Dios. Ahora podrán decir, no, pero es que el pastor ya está demonizando todo. Así hay una tendencia a decir eso. Pero son millones de demonios. ¿No creen que son poquitos? Y son muchísimos. Entonces, lo que pasa es que debemos de estar libres de todo eso, ¿no? Dice la palabra de Dios que estar firmes. Estar firmes, porque dice que se sienta que está firme, mire que no caiga. Pero con cosas sutiles, Satanás, hasta con el engaño, no existo. Así les enseña a la gente, no existe Satanás. No pasa nada, todo está bien, ya soy cristiano, ya soy salvo, no se pierde la salvación. Doctrinas del demonio. No hay que descuidar la salvación, por ahí está la palabra, ahorita no recuerdo qué cita, dice descuidando esta bendición tan grande que es la salvación. Entonces, ¿por qué menciona esa pregunta? Que no descuidando bendición tan grande. Tremendo, ¿no? Ya soy salvo, contentos, no se pierde, dicen. Entonces puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo? ¿No dice la palabra de ser santos como yo soy santo? Entonces nada más ahí está de adorno. No, cuidado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay que agradarle al Señor. Hay que buscar agradarle al Señor. Génesis 2, del 10 al 17. Vamos a ver cómo era el inicio allí en el Edén. Sin síntomas de opresiones demoníacas. Ahí atrásito lo tenemos en Génesis 2, del 10 al 17, nos dice: y salió del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo es río Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si se fijan aquí, no había opresiones demoníacas, solamente había una advertencia de parte de Dios, una regla, un mandamiento que fue transgredido. Así que no había enfermedades,
Pero en las iglesias encontramos hermanos en Cristo enfermos. ¿Quiénes han estado con alguna enfermedad, alguna cuestión de enfermedad? Y hablando de diabetes, cáncer, artritis, piedritas en los riñones, problemas en la sangre. De aquí, prediabetes, hipertensión, problemas del corazón, problemas de la vista. Tremendo. Pero ¿no dice la palabra de Dios que por sus llagas fuimos curados? Pues sí, pero esos síntomas de opresiones demoníacas son ataques demoníacos. Yo llevo ya más de 6 meses sin tomar las pastillas. Yo no quiero ya declaraciones de médicos en mi vida, porque acuérdense que la palabra tiene poder. Amén. Y aún las palabras malas tienen poder, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Llevo más de 6 meses sin la pastilla de la prediabetes y de la hipertensión. Mi esposa de repente ahí un poco preocupada, pero por mi estómago, que andaba comiendo algunas cosas ahí, y pues siento molestia. Ya ven que la esposa está ahí. Por eso el Señor hasta manda, dice: no harás yugo desigual. Entonces, si realmente tenemos una esposa, estoy hablando de los varones, pues, y los que no se han casado, busquen una que tenga temor de Dios y que ame primero al Creador de los cielos y de la tierra. Entonces me dice: vamos al doctor, ándale para que te revise. ¿Qué es lo que tienes? Y ya estando ahí, pues es que no me gustan ya las declaraciones del médico, pero bueno, me checa la presión, está bien. Y dice mi esposa: ¿no le podrían checar de una vez el azúcar? Le digo: sí, de una vez chequenmela. Y ya me la checan. ¿Está usted bien? Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Tremendo todo eso, pero ¿quién le va a creer a Dios? Decía uno de mis hermanos en la sangre y también creyente, a veces yo digo hasta el nivel de fe como que es diferente o qué pasó, porque me dice: acuérdate que nuestros padres y que han tenido diabetes y que cuídate. Y le digo: ¿no le crees a Jesucristo? Ya no supo qué decirme. Porque la palabra de Dios tiene poder, pero no lo creemos luego. Hay que creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cuestión de creerle. Ahora vamos a Génesis 3, versículo del 6 al 10. Ahí mismo adelante, vamos con los primeros síntomas de opresiones demoníacas. Esto para que es una introducción para las clases que vamos a tener el próximo viernes. Van a ser como unas 10 clases. Son 10 clases de liberación, autoliberación. Así que no falte su Biblia, su cuaderno, su pluma, ¿sí?, para estar prevenidos para estas clases, y busquen ser unos guerreros del Altísimo. Los primeros síntomas de opresiones demoníacas. Génesis 3, versículo del 6 al 10 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Ahí estaba una de las primeras, sí, ya de parte ya del hombre. Las primeras que ya vimos son de parte de Satanás. Ya del hombre, pues el ego, el yo, que quiero destacar, que quiero ser famoso. Dice: era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y a veces fijan cómo les decía, y dice: no, pues yo sé más que ese predicador, yo predico mejor que él, eso es fácil. No, eso lo da el Señor por gracia, es un regalo. El Espíritu Santo ministra y da.
sus dones como Él quiere. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se fijan cómo hay cierta oposición a la vida? Por eso yo les digo que tienen que asistir a las conferencias que vamos a tener, no solamente los pastores, los dos, el pastor y la pastora, sino los líderes, los hermanos en Cristo, los jovencitos que ya saben leer y escribir, y aunque no sepan leer y escribir, porque la palabra de Dios es para todos, aún para los bebés en el vientre de sus madres, si la mamá está leyendo la palabra de Dios, no se imaginan cuánto están bendiciendo a sus hijos, escuchando alabanzas, adoración y, lo más importante, leyendo la palabra de Dios. Por eso es bien importante, son los primeros síntomas que les digo que hay. Entonces, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿cómo? Desnudos. Otro síntoma, ¿cómo se le llamaría? Porque dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo se les conocería este síntoma? La vergüenza. Me tapo, me cubro. Y de ahí empezó hasta el frío, el calor, porque la palabra de Dios nos habla del frío, del calor, del bebé. ¿O si nos habla de eso? No cuando ya fueron despedidos los dos, fueron expulsados del Edén. Dios mismo les otorgó pieles de animales para cubrirse, para cubrir esa vergüenza, y sabían que se iban a enfrentar con el clima. Ya no estaban en unos cuerpos celestiales, por eso apareció la vergüenza, por eso apareció la legalidad de Satanás. Luego dice la palabra de Dios, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Otro síntoma, el miedo. Y ya oculto por ahí pues está la rebelión del hombre y la desobediencia. No es otra cosa que síntomas de opresiones demoníacas. Si logran apreciarlo, hermanos, todo lo que nos está dando Jesucristo mediante este ministerio de Cristo Libera Internacional es de una manera sencilla, clara, y decía nuestro director, peladito y a la boca ya digerido, para que los hermanos ya se pongan a trabajar, para que las iglesias sean sanas. Amén. Sí, pero Satanás va a seguirlos avergonzando, hermanos. Ustedes no se avergüencen. Por eso la importancia de que tanto hombre como mujer, pastor y pastora, se adentren en lo que son las conferencias de liberación. Porque si uno dice, ay no, fíjate que aprendí esto, que los síntomas de opresiones demoníacas empezaron desde que Satanás engañó a Eva. Ah, eso no es cierto.
Tú le dices a todo ya demonio, todo lo encuentras mal, a todo le ves algo mal, dice su compañera, su esposa, su amada, o viceversa. Porque acuérdense que hay más mujeres en las congregaciones. Imagínense, llega aquí una hermana y aprende todo y le empieza a hablar a su esposo. Y el esposo, con tantas opresiones demoníacas que no las identifica, pues cómo no va a atacar a la hermana. Por eso la importancia de ser unánimes. Unánimes. Porque Satanás vino ¿a qué? A robar, matar y destruir, a dividir la familia, a dividir las iglesias, a destruir el reino de Dios en la tierra. Porque es donde puede hacer algo. Pero ya está vencido, hermanos, pero solamente tomemos las armas para podernos defender en familia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Vamos a una parte que va a ser bien importante para la introducción a este tema, y ya con esto termino, hermanos, pero es bien importante. Yo sé que van a decir es bien poquito, porque yo sé que los que tienen hambre de la palabra de Dios van a decir, no, pues queremos más. Así es. Pero ya si al final del tema quieren algún comentario o algo, con gusto ahorita se los hago, hacen alguna pregunta, adelante. Sobre lo que estamos viendo. ¿Cómo identificar los síntomas de opresiones demoníacas? Ese va a ser un tema, pero a ustedes les adelanto, o sea, ustedes tienen el privilegio ahorita de estar aquí. El viernes, me parece que hay varios invitados. Inviten a más gente, hermanos en Cristo, a gente incluso en conversa, invítenla. También les sirve porque empiezan a identificar, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy así? Me doy cuenta que pues ya me siento enfermo, es algo común, que es la edad, es porque pues ya lo heredé, ya no hay solución. Así están envueltos en el mundo. Pero no saben que Jesucristo murió en la cruz y venció a Satanás y los demonios y venció sobre todo a la muerte. A la muerte espiritual, no solamente la física. ¿Por qué creen que Jesucristo resucitó muertos? Ahí está el ejemplo de Lázaro. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que Jesucristo puede hacer todo eso y más? ¿Sí? Y todo aquel que cree hará cosas iguales, dice la palabra de Dios. ¿Qué será iguales? Pues todo lo que han leído de la palabra sobre Jesucristo. Y dice aún mayores, que no están escritos, pero nada se contradice con la palabra, porque dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces por revelación. Me he encontrado con congregaciones que dicen, no, eso no es cierto, y que no creen en la brujería también, que no tiene poder. Pues es que la persona no tiene poder. Son los demonios que tan solo que emiten una maldición están dándole legalidad a los demonios para atacar. Y es donde ustedes no hacen lo posible por conocer. Identificar síntomas de opresiones demoníacas. Mateo 7:16. Son dos citas y terminamos. Mateo 7:16. Mateo 7:16. Nuevo Testamento. Mateo. Es de los primeros libros, es el primero.
Mateo 7:16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué tipo de árbol somos en la iglesia? Díganme, ¿qué tipo de árbol? ¿Somos del bien o somos del mal? ¿Damos buenos frutos o malos frutos? Nosotros, como buenos frutos, son nuestras obras. ¿Estamos haciendo realmente el bien de lo que nos enseña el Señor? ¿Estamos ayudando al prójimo? ¿Estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿Realmente lo estamos amando? No. En la mayoría de las iglesias, la mayoría de los hermanos no están amando al prójimo. Yo no digo que todos. Que hay hermanos que se esperan por estar con el hermano, con el prójimo, y ayudarlo en sus necesidades. Entonces, ¿qué fruto damos? Pues creerán que los demonios dan frutos y entienden las mismas personas, ahí se nota. Ira, burla, contienda. Hay hermanos que se burlan de los demás, hasta por el aspecto físico, que si estamos calvos, que si estamos orejones, etcétera. Yo debería decirlo con franqueza, pero no dice la palabra de Dios que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué burlarnos del hermano que si está gordito, que si está flaco? Hasta todo eso tenemos que anularlo y cancelarlo, porque son palabras que afectan. Entre los niños y jóvenes conocemos el bullying. Ahora con ese nombre no es otra cosa que son palabras de maldición. Y la palabra de maldición no solamente es la misma palabra maldecir o decir maldito, que anulamos y cancelamos en el nombre de Jesús, sino son las palabras que denigran, que ofenden. Y de eso no tenemos cuidado. O cosas que declaramos, como lo que les decía de los doctores, ya te están declarando. O le declaran a las personas cáncer, diabetes, hipertensión, esquizofrenia. Ya les estoy adelantando más. ¿Sí? Cuestiones bipolares. Dicen es que tienen múltiples personalidades. Son las personalidades de los demonios. Eso lo tenemos claro en este ministerio. Y ya han sido expulsados muchos demonios de ese tipo. Y más. Tremendo. Tremendo. Entonces ellos también dan frutos, los demonios en las personas. Hay muchos demonios que nos bloquean. Espíritus ahorita se me fue el nombre, de bloqueo, de estupor, o sea, adormecimiento. En la misma iglesia empezamos a bostezar y a dormirnos. Tremendo todo eso. ¿Sí? Y no es de que si nos desvelamos o no, pues imagínense los que están orando. ¿El Señor es el que nos fortalece o no? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces, si nos levantamos temprano a orar, muy de madrugada, pues Él es el que nos compensa el sueño. Porque está tremendo todo esto. Por eso la palabra de Dios nos dice que estemos apercibidos. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿cómo identificamos los síntomas de opresiones demoníacas? ¿Cómo lo haríamos? Pues como la palabra de Dios nos lo enseña, pero no escudriñamos la palabra. Mateo 8,
14 y 15. Vamos a ver qué tan despiertos están todos y apercibidos, porque les voy a hacer una pregunta ahorita con respecto a esta palabra. Y así es más o menos como trabajamos en las clases de Cristo Libera Internacional y en las conferencias. ¿Cómo identificar los síntomas de opresiones demoníacas? Mateo 8, 14 y 15 nos dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Qué tenía la suegra de Pedro? Fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. ¿Identificaron el síntoma de opresión demoníaca? Dice la otra palabra: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el síntoma de opresión demoníaca en Mateo 8, 14 y 15, que es lo que acabamos de leer? ¿Alguien tiene la respuesta? Perdón. ¿La enfermedad? ¿Pero qué palabra dice ahí? Fiebre, ¿verdad? Fiebre. Ese es un síntoma de opresión demoníaca. ¿Pero por qué? ¿Por qué se identifica que es un síntoma de opresión demoníaca? Vuelvo a leer para ver si lo identifican. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. ¿Alguien ya lo identificó? Esto, miren, es de manera profesional. ¿Qué hace un médico? Te escanea. ¿Cómo? Con los síntomas y signos. Te revisa que abras la boca, te revisa los oídos, te revisa los ojos, ¿sí? Te revisa el corazón con el estetoscopio. ¿Y qué más? Eso es profesional. Nosotros en Cristo Libera estamos trabajando profesionalmente para formar guerreros. Pero desde estos detallitos que hay que estar escudriñando las Escrituras, hay que verlo. ¿Alguien ya lo identificó? Volvió a leer. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Hay una palabra clave ahí. ¿Servía? ¿Perdón? ¿Le tocó? No. No es la palabra clave. Una oportunidad más. Léalo ahí en la Biblia. Léalo. ¿Perdón? La fiebre es el síntoma. Estaba enferma, hermano. Pero hay una palabra clave ahí. ¿Perdón? La vio que estaba enferma, ahí lo identificó, ahí está, por así decirlo, lo profesional, pero Jesucristo no actuaba como nosotros, él ya lo veía desde lo espiritual, porque para él todo está dado, toda autoridad, pero hay una palabra clave. La fiebre la dejó, pero ¿cuál es la palabra clave? La dejó. Ahí está. ¿Qué hacemos nosotros los mexicanos? Y estoy hablando aquí de México, con claridad. Cuando un niño, un pequeño, un familiar tiene fiebre, ¿qué hacemos? Aquí le llamamos calentura, o también le llaman temperatura alta. ¿Qué hacemos? Ajá, sí, pero generalmente a lo más rápido es hielo o un trapo con agua fría. ¿Para qué? Para bajarla. Y aquí Jesús no la bajó, dice, la fiebre la dejó, o sea, expulsó la fiebre. Ahí es como identificamos los síntomas
síntomas de opresiones demoníacas. Los demonios se identifican por su función y deben de ser expulsados con ese nombre. No quiere decir que se presente hasta mismo Satanás, se presenta y también lo expulsamos. Pero es bien importante identificar los síntomas. Se han expulsado, ¿sí? Cáncer, diabetes, artritis, papiloma humano, quistes en los ovarios y más. Muchas enfermedades se han expulsado en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, el Dios de ceguera de este tiempo, o véngase, que Dios quite las vendas de nuestros ojos. ¿Sí se fijan, hermanos? De ahí la importancia de tomar estas conferencias. Y aún yo tengo alumnos que prácticamente fueron inconversos. Y cuando empezaron, sí, pues te invito a hacer la oración de fe, y la hicieron. ¿Por qué? Porque estaban dando cuenta que pues ellos ya los tenían. Que es hereditario. Sí, ¿sabían ustedes que los demonios atacan el ADN? Tremendo. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero no sabemos que la palabra es de poder. ¿No fueron hechos así los cielos y la tierra? Con la palabra, con el verbo. El verbo es acción, es movimiento. ¿Sí? Ahí la importancia de escudriñar las escrituras, hermanos. Tenemos iglesias enfermas, no porque no sean buenos los pastores. Los pastores están enseñando bien, pero la iglesia está enferma. Se requiere que una iglesia trabaje en libertad y poder, hermanos. Eso es lo que buscamos, que una iglesia sea sana y trabaje en libertad y poder. Denle la honra al Señor, aplaudan al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, pues con esto termino, vamos a orar. Voy a orar para no despedirnos, ¿verdad? Porque todavía tenemos unas palabras y avisos de aquí de la iglesia. Bien, pónganse de pie en señal de respeto a nuestro Abba Padre. Voy a orar por ustedes. Les adelanto también, durante las conferencias vamos a estarles dando también, ya prácticamente al final, pero van a ir aprendiendo cómo renunciar y apartarnos del pecado. No quiere decir que esté pecando, sino que realmente dejar atrás, quitando completamente la legalidad de Satanás para poder hacer oración de liberación. Bien, cierren sus ojos. Oh bendito Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. A ti clamamos, Señor.